Pepe, mira, yo lo vería así, más que ver que se cancela la reforma educativa, hay que ver que se echa para adelante una política educativa que siento va a ayudar mucho a nuestras niñas y niños a tener una mejor educación, una educación de calidad y una educación con equidad. Eso es lo que está proponiendo. Está retomando de la reforma anterior, está retomando esos puntos, pero ¿hacia dónde va lo nuevo? En cuanto a la evaluación educativa, en cuanto a la capacitación de los maestros, en fin, el respeto a los maestros y a las maestras de México, como enfatizó hoy el presidente López Obrador. Mira, en cuanto a evaluación y capacitación, yo te quisiera poner una imagen que leí por ahí en algún artículo. Si te dedicas nada más a evaluar, es como si quieres bajar de peso y lo que haces es verte en la báscula todos los días. Pero si quieres realmente adelgazar, pues tienes que ir al gimnasio. La evaluación es eso, es ver la báscula, y la capacitación es ir al gimnasio. Entonces, la evaluación anterior estaba orientada fundamentalmente a lo laboral. Esto quiere decir que después de la evaluación lo que venía era pues un castigo laboral si no te iba muy bien. En el caso de la capacitación ligada a la evaluación, si no sales bien en la evaluación, entonces ven que hay un área de oportunidad en donde debes de mejorar y se te pide que estudies un curso específico para tus áreas de oportunidad para mejorar como maestro. Entonces la idea es que las mediciones que hagamos sean precisamente en ese sentido, diagnósticas, y que ayuden a que el magisterio se prepare cada vez más en las áreas que lo requiere, en vez de tener miedo de evaluarse porque tiene repercusiones laborales. Este cambio es fundamental porque el magisterio pues ha estado muy estresado con este tema, y además a nivel internacional, Pepe, hay varios estudios que indican que ese tipo de evaluación ya no es recomendable. Todo esto se recogió, Esteban Moctezuma, en los foros educativos, se plasmó en esta nueva visión de la educación. Así es, Pepe. Mira, una frase recurrente en todos los foros era: ayúdenos a educar a nuestros niños y no a defendernos de la autoridad educativa. La escuché muchas veces en varias formas de expresión, porque el magisterio realmente estaba en una situación en que se sentían perseguidos por la evaluación, en vez de ver una medición de su desempeño como una información útil para ver en qué áreas deben de mejorar. ¿Qué es lo que queremos hacer precisamente? Una medición que sea diagnóstica. Entonces, ¿cómo se va a mejorar la calidad de la educación a partir de ese diagnóstico? Y si no va a haber ya la evaluación, o si va a haber evaluación, que esta no sea punitiva. Se va a mejorar la calidad de manera muy clara, porque tendremos maestros mejor preparados. Quiero comentarte que hubo un par de estados que más o menos hicieron una tarea un poco independiente de lo que les estaban dictando en cuanto a evaluación en la reforma educativa. Y esos estados progresaron mucho, y ¿sabes qué fue lo que hicieron? Invertir en capacitación. Invertir en capacitar a sus maestros, y porque es la forma en que estén actualizados. Como tú sabes, y te he escuchado en tus programas, pues obviamente el mundo está cambiando, la tecnología está avanzando, el conocimiento cada vez es más sofisticado, y lo que tienes que tener es una planta de maestros que permanentemente se estén actualizando, y para eso necesitas estarlos preparando permanentemente, y que las evaluaciones que hagas, las mediciones que hagas, sean precisamente para fortalecer su capacitación. Le estamos apostando a ir al gimnasio más que a pararte en la báscula todos los días. Esteban Moctezuma, ¿cómo es la relación o cómo se logra la nueva relación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los maestros sindicalizados? Me refiero al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y al ALA Disidente, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, siempre belicosos. Bueno, las relaciones de respeto, las relaciones de diálogo.
Una de las cuestiones fundamentales que ha comentado el señor presidente es que va a ser respetuoso de la autonomía sindical, de su libertad interior, y que lo que sí es que la ley les exige hacer elecciones internas universales y secretas. Esto es muy importante para que la base de cualquier sindicato pueda libremente votar independientemente de quiénes sean sus líderes y que ellos lo hagan con libertad. Cumpliendo con esos requisitos es la autonomía sindical la que los va a regir en su vida interna. Y con respecto a nosotros, Pepe, pues nosotros ya iniciamos desde los propios foros, porque en los foros participaban todos los sindicatos, una relación de escuchar, de saber cuáles son los problemas. Y una cosa que me llamó la atención es que en todos los foros de todo el país, estuve en todos los estados de la República, como tú recordarás, una de las quejas más importantes era administrativa, maestros que no les pagaban, maestros que les atrasaban su pago, maestros que estaban en un lugar muy lejano al que habían solicitado. Y creo que si mejoramos la relación con los sindicatos, vamos a mejorar la relación con los maestros, y un maestro que tenga un tratamiento adecuado en materia administrativa, pues obviamente va a rendir mucho más en clase. ¿Qué va a pasar, Esteban Moctezuma, con los maestros faltistas, los que grillan más que educar, como ha sucedido, sobre todo en las manifestaciones en el pasado reciente de la coordinadora, tanto en Chiapas como en Michoacán, como sobre todo en Oaxaca? Fíjate que desde que iniciaron los foros, precisamente iniciaron allá en Chiapas, el que los echó a andar fue el propio candidato entonces, Andrés Manuel López Obrador, y él le comentó a todos los asistentes que estaban ahí, a todo el magisterio, que él no iba a tolerar las faltas, que les iba a pedir que cumplieran, y que la obligación nuestra era cumplir como autoridad y la obligación de ellos como maestros era cumplir con sus obligaciones. Y una muy buena noticia que le doy a todo tu auditorio a través tuyo, Pepe, es que la mayoría, la inmensa mayoría, me atrevo a decir el 97% de las maestras y maestros de México están en el salón de clases, dando clases, preocupados por el aprendizaje de sus alumnos, y que estoy seguro que dándoles las herramientas para poder desempeñar bien su tarea, nos vamos a dar cuenta que una de las riquezas de nuestra educación pública es precisamente el magisterio. Hoy se anuncia, Esteban Moctezuma, la desaparición de... que debe de haber en la educación. Es un cambio, me atrevo a decir, filosófico, en el sentido de que vamos a preparar mejor a los maestros, a formarlos mejor, y la apuesta de cualquier tipo de medición es para hacer capacitación, mientras que la apuesta anterior era a la evaluación. Es, desde nuestro punto de vista, mucho más importante para nosotros, para los mexicanos, tener maestros capacitados que tener maestros simplemente evaluados con consecuencias laborales, pero no con consecuencias de mejora en su preparación. Has sido citado por senadores para comparecer y explicar el contenido de esta nueva manera de ver la educación desde el punto de vista del gobierno federal. ¿Vas a acudir, supongo? ¿Ya tienes fecha? No tenemos fecha, pero no solo acudo con gusto, sino que realmente es importante que haya un diálogo con el Poder Legislativo, quienes van a ser finalmente los que reciben la iniciativa presidencial. Entra por la Cámara de Diputados, la tiene que aprobar primero la Cámara de Diputados y después la de senadores, y obviamente estaré abierto a acudir a explicar cuáles son, digamos, la filosofía atrás de los cambios que propuso el señor presidente en la mañana. ¿Los maestros que hayan sido sancionados con la reforma educativa anterior van a ser reinstalados? Esa fue una promesa de campaña del candidato entonces, Andrés Manuel López Obrador, que obviamente vamos a cumplir.
Y este asunto de Cero en Conducta, este call center, a donde cualquier maestro puede hablar y quejarse si acaso alguien le quiere cobrar por venderle una plaza y todo esto, ¿cómo va a operar? ¿No debería en todo caso aquel que pagó un dinero por una plaza, no debería ser castigado también? Mira, lo que pasa es que hay muchísimos... una distancia muy grande entre la autoridad educativa y el director de una escuela y un maestro. Entonces lo que queremos es acortar esa distancia para que cualquier persona que tenga un problema tenga a quien reportárselo y pueda tener la seguridad de que va a tener respuesta su denuncia. Y no solo es para ese tipo de casos como el que tú señalas, es también para un alumno que tenga un problema de bullying, o es también para una maestra que alguien la esté acosando. En fin, es para tener un sistema educativo sano en donde cualquier denuncia tenga consecuencias, obviamente después de una investigación que pruebe lo dicho, pero es muy importante acortar esa distancia que hay entre autoridad educativa y escuela. ¿Esas denuncias van a ser anónimas? ¿Se va a respetar el anonimato? Porque puede haber represalias. Hay gente que pueda tener miedo de denunciar a quienes lo están extorsionando, por ejemplo, para otorgarle una plaza. Pues mira, Pepe, hay denuncias que pueden ser anónimas y si uno investiga se da cuenta del problema, pero hay denuncias que aunque sean anónimas, pues si la quieres resolver, hay una persona que está denunciando que le está pasando algo a él y finalmente se va a saber que él hizo la denuncia. Lo que tenemos que garantizar es que cualquier persona que haga una denuncia tenga una respuesta expedita y que toda su información se maneje con todo cuidado hasta que se resuelva. Este es un tema que estamos precisamente analizando antes de lanzar el centro de llamadas. ¿Cuándo veremos finalmente, Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, cuándo veremos resultados? Pues mira, Pepe, los resultados en educación son muy variables. El resultado, digamos, en el desempeño académico de los niños y niñas es hasta que concluye cada ciclo escolar. El resultado de los maestros también es hasta que tienes tú evaluaciones o mediciones, pero yo creo que vamos a tener resultados muy pronto en materia del ánimo escolar, de la participación de los maestros y de tener escuelas que mejoren también en su infraestructura. Queremos apoyar a las escuelas más pobres de México y todo eso se puede ver relativamente pronto. La construcción de universidades, por ejemplo, Raquel Sosa, que está encargada de ello, nos asegura que ya va a poder empezar a inaugurar universidades en cuestión de meses. Entonces yo creo que a finales del año que entra ya vamos a tener un ambiente en el sector educativo, Pepe, que nos va a digamos, dar la idea clara de que vamos por un buen rumbo, porque lo importante no es pensar en que todo lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero lo que sí se puede cambiar, y lo estamos cambiando con esta iniciativa, es el rumbo hacia una educación que garantice equidad en un país tan desigual como el nuestro y garantice también excelencia en los estudiantes. Hace un momento, Esteban Moctezuma, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, acaba de informar que la iniciativa del Ejecutivo para derogar la reforma actual en vigor de la reforma educativa no se va a discutir en este periodo ordinario, le quedan unos cuantos días, sino hasta el próximo, que va a iniciar el 1 de febrero. Esto se va a presentar mañana, esta iniciativa en el Pleno, se va a turnar a comisiones, pero es prácticamente imposible, dice Mario Delgado, que salga este año. ¿Cuál es tu opinión inmediata, a bote pronto? Bueno, a bote pronto te digo que yo respeto los tiempos y las decisiones del Congreso. Ellos tienen también un calendario, hay iniciativas que están por resolverse, y yo estoy a disposición del Congreso para aclarar cualquier duda, Pepe.